Buenos días estudiantes, pues hoy vamos a ver la parte algebraica utilizando ya o resolviendo el siguiente problema. Ustedes lo pueden visualizar, es en Word y vamos a utilizar el editor de ecuaciones. Entonces cada uno de los pasos vamos a ir escribiéndolos con el editor de ecuaciones. Entonces, ya promulgado el problema, le pueden poner ustedes al final del problema desarrollo, vamos a ponerle desarrollo, y pasamos lo pasamos de literal A, control C, control B. ¿Ah? Entonces desarrollo le ponemos un numeral de 16 para que se vea mejor. Solo vamos a hacer la parte algebraica, como vuelvo y les repito. El módulo de los vectores U y B. Entonces 1 a 1. El vector U tiene estas componentes. Entonces vamos a hacer aquí, a ver, hacemos un poquito de sangría ya y lo pasamos al vector U, control C y control B. ¿Ya? Para realizar o para buscar el módulo, en esta forma hacemos o aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a escribirlo, le ponemos insertar ecuación y lo escribo al teorema de Pitágoras. Entonces dice, el módulo es U es igual a la raíz cuadrada, entonces raíz cuadrada de la componente en X. En este caso el libro utiliza subíndices. A este le llama A1, A1. A ver ahí nuevamente, no sé si tengamos, aquí está, ¿sí? Entonces A1 elevado al cuadrado, A1 elevado al cuadrado más nuevamente buscamos aquí en el, y aquí está, y la coordenada A2 al cuadrado. Entonces esta es la fórmula que vamos a utilizar. Este es el teorema de Pitágoras, señores estudiantes. Entonces, ya puesto esto, el módulo, entonces control C, control B, lo copiamos, pero esta vez ya vamos a reemplazar las coordenadas. Sería 2, las coordenadas, entonces sería, utilizamos con el editor de ecuaciones, dice 2 elevado al cuadrado más la coordenada A2, que es la coordenada en Y. Como es negativa, ponemos en paréntesis, ¿ya? Además de ello, no, estamos equivocándonos. A ver, primero lo elevamos a eso, el exponente, y luego les ponemos los paréntesis. Entonces este de acá lo borramos, que nos quedó control Z. Entonces aquí escribo menos 1 al cuadrado. Ahí ya hemos, entonces luego, ¿qué tengo que hacer? Copiar, control C, control B, y desarrollar cada una de las operaciones. 2 al cuadrado es 4 y menos 1 al cuadrado es 1. Y finalmente escribo el módulo, control B, el módulo es
5. Como ustedes pueden darse cuenta, no es tan difícil. Lo podemos hacer en lápiz, lo podemos hacer a mano. Quienes deseen utilizar este tutorial lo hacen de esta forma. Y vamos a hacer el vector B. A ver cómo nos resulta el vector B. Pasamos al vector B. En la parte superior ya lo tenemos. Hacemos control C, control C, control B. Ya lo tengo ahí. Y luego, si desea, pasa esta misma fórmula, control C, control B. Bueno, ahí vamos a tener un poquito, a ver, ahí. Bueno, ahí. Entonces, este vector es el módulo del vector B. Entonces, aquí sería A1 al cuadrado, A2 al cuadrado. Igual. Ahí lo separamos y copiamos todo esto. Control C, control B. Entonces le ponemos B. Y vemos que las coordenadas ahora son 0 y 3. Entonces ya tenemos esto. A partir de aquí ya comenzamos nuevamente solo con este vector, control C, control B, y aquí ya tenemos pues hacer las operaciones. Es aquí, esto es 0 y 3 al cuadrado es 9. ¿Ya? Control C, hacemos una barra espaciadora, control B, y 0 más 0 es 9. Entonces ya tengo ahí 9, y finalmente control C, control B, y aquí es 3. Y está resuelto el literal A. Luego nos pide, entonces obtenemos control C, control B, aquí nos dice B, el producto escalar de los vectores U y B. Para eso escribimos lo que voy a utilizar. Como en este caso conocemos los módulos, entonces revisamos el texto en las páginas correspondientes para pasar las fórmulas que tenemos en el producto punto. En el producto punto. Entonces tenemos las fórmulas que se va a utilizar, sería A vector menos. Entonces insertamos, porque pues insertar. Entonces escribimos, esto es un poquito lo más demoroso que vamos a hallar. El vector U, le vamos a poner punto con un asterisco, porque no podemos aquí ponerle un punto. B, el vector B igual, y ponemos los dos vectores, el vector A y el vector B, lo vamos a poner. Entonces vector A, entonces aquí dice según lo que estamos viendo y según la notación, entonces aquí sería U sub 1, U sub 1, coma, U sub 2, de acuerdo al libro, de acuerdo a lo que tenemos en el texto.
sub 2. Salgo de ahí, le pongo el producto punto y lo pongo al otro vector. Entonces estamos escribiendo los diferentes vectores para escribir el producto punto. Subíndice, siempre aquí se escribe los subíndices. Ahí tenemos. Entonces, por el producto punto aquí lo tenemos reemplazado. Y por definición, control C, control Z, control C, control V. Entonces dice que el producto punto es igual al producto de sus componentes. Entonces sería 1. Entonces vamos a hacer de acá nomás control C, control V por la segunda componente, por la primera componente del segundo vector, control C, control V más la segunda componente del primer vector, control C, control V por la segunda componente del segundo vector, control C, control V. Aquí es más. Listos, ahí tenemos. Entonces vamos a aplicar esta propiedad para para encontrar el producto escalar de los dos vectores. Entonces coge esto. A ver, primero, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, la primera, ¿no? Vamos primero siempre control C, control V. Vamos a irnos a nuestro lado izquierdo ya. Y voy a reemplazar los vectores. Los vectores es 2 menos 1, 2 menos 1, que multiplica al vector 0, 3. 0, 3. Ahí tenemos. Control C, control V. Entonces en esta parte ya vamos, le borramos esto porque hemos hecho entonces 2 por 0 más paréntesis menos 1 por 3. Control C, control V. Entonces aquí ya vamos a hacer las operaciones. 2 por 0 es 0, más por menos, menos 3. Y finalmente el resultado entre estos vectores, control V, es menos 3. El producto escalar de los dos vectores U y V es lo que tenemos ahí. Y finalmente nos vamos a ir al tercer, lo que nos pide literal C, control C, control V. A ver, ¿qué es que te pasó aquí? A, B y C. Continuar lista con C. Ya. Entonces ahí tenemos el literal C. El ángulo
que forman los vectores. Para esto vamos a utilizar la otra fórmula que nos da el texto. En el texto debemos buscar, entonces la primera fórmula está definido el producto punto, y en la segunda ya nos da con un ángulo y tenemos la siguiente expresión. Entonces vamos a copiarla de acá, de la parte, de aquí. Voy a copiar estas dos partes, control C, control B, y a ver, aquí se nos vino con todo esto, ¿ya? Entonces dice que el producto, la otra definición del producto punto es valores absolutos o los módulos, ¿no? A ver, vamos a ver acá si tenemos líneas. Me parece que en esta parte los valores absolutos los buscamos, son dos líneas nomás. Aquí está. Entonces, valor absoluto de U, valor absoluto de U por el valor absoluto de B. Si ustedes pueden darse cuenta, es lo mismo, o sea, son los módulos. Es otra forma de escritura lo que nos está haciendo notar aquí. Nada más. Los módulos de A por B y por el coseno del ángulo. Vamos a ver una letra griega. Bueno, la letra griega que utilizan aquí es teta, no está aquí. Abrimos este panel para buscarla. ¿Dónde está? Aquí está, mírela. Ya. Entonces, ahí tenemos. Como me pide el ángulo, usted debe despejar el coseno del ángulo. Entonces vamos a despejar, vamos a ver cómo nos queda la ecuación. Entonces dice coseno del ángulo. ¿Dónde estaba teta? Ya se perdió. Bueno, vamos a abrir nuevamente para encontrarla. Aquí está. Coseno de teta es igual, línea de fracción, porque esto mantenemos, control C, control B, y los módulos, control C, control B. Entonces aquí ya tenemos la fórmula que vamos a utilizar. Toda esta fórmula la vamos a utilizar. Control Z. Bueno, queremos hacerla un poquito más grande esta fórmula. Entonces nos vamos acá y le decimos por favor que la queremos hacer más negrita y la vamos a pintar. Esta es la fórmula que voy a utilizar. El producto punto yo ya lo tengo aquí, es menos 3. Y los módulos los tengo calculados en el literal A. Ahí los podemos visualizar, ¿ve? Raíz de 5 y 3. Entonces solo lo que nos queda es reemplazar cada una de estas situaciones. Control C, control B. ¿Ya? Entonces aquí ya vamos reemplazando el vector. Vamos a reemplazar el producto punto final ya, ¿no? El producto punto final que es menos 3. Y en la parte inferior vamos a reemplazar también el módulo de cada uno de los vectores ya que los hemos calculado. Dice raíz de 5 raíz de 5 que multiplica a 3, decía, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces veamos aquí, esto le bajamos un poquito para allá, solo son operaciones. ¿Ya? Y también vamos a empezar desde acá. Entonces,
¿Qué podemos aquí hacer? Como ustedes pueden darse cuenta, control C, control V, podemos eliminar el 3, ¿no? Simplificar el 3. ¿Qué me va a quedar aquí? Menos 1, y acá ya me va a quedar solo raíz de 5. Hemos eliminado. Y de esto, como necesitamos saber el ángulo, con la calculadora buscamos y hacemos coseno inverso, que nos quedaría una expresión. Ya les voy a escribir la control C, control V. Vamos a escribirle la expresión que nos va a quedar. Dice el ángulo lo tendríamos por acá, ¿no? El ángulo, aquí está nuestro ángulo. El ángulo es igual a coseno inverso. A ver aquí, ya. Coseno es igual, entonces nos vamos acá, es coseno inverso, que se escribe de esta forma, y a esto lo ponemos en paréntesis. Entonces a esto lo ponemos en paréntesis, ¿ya? Copiamos toda esta fórmula, control C, a ver, nuevamente control C, y la introducimos, control V. Y finalmente ya tenemos el ángulo. Trabaja con su calculadora, control C, control V. Aquí nos ponemos un poquito de control C, control V. Entonces, si trabaja con su calculadora, en nuestra calculadora escribimos lo que está en pantalla. Shift, coseno, para que nos quede así, paréntesis. Vamos a ingresar esto y nos va a quedar menos 1 sobre raíz de 5. Shift, raíz de 5. Cerramos el paréntesis, igual. Me queda 116.57. 116,57 grados. 57 grados. Eso es todo por hoy.